Figueroa Fernández Maritza Yolanda, doctora en Psicología con experiencia en el área clínica, pedagógica y social comunitaria. La consultoría psicológica en la especialidad de diagnóstico y psicoterapia para adultos y adolescentes, docente de la Facultad en Psicología de la Universidad Ricardo Palma en el campo de evaluación y diagnóstico psicológico y de la consejería psicológica. Buenas noches, doctora. Adelante, puede comenzar. Buenas noches, Sebastián. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la conferencia. La conferencia de esta tarde es sobre el RPAS, es el Rorschach Performance Assessment System, que es la nueva técnica de Rorschach que se está trabajando en la comunidad científica. Y lo vamos a trabajar para una introducción a todos ustedes de cómo es esta técnica, aplicando la técnica al diagnóstico clínico de una adolescente de 16 años. Bien, solamente para hacer una pequeña remembranza de lo que ha sido la historia, hace ya casi 100 años, Rorschach, prácticamente este año se cumplen los 100 años en que Rorschach publica el psicodiagnóstico de Rorschach, que son estas láminas estas 10 láminas con mancha de tinta que le permiten a él empíricamente hacer diagnósticos clínicos psiquiátricos en el hospital donde trabajaba. Posterior al trabajo de Rorschach muere muy tempranamente, muere a los 37 años. Posterior al trabajo de Rorschach salen una serie de clasificaciones, sistemas de trabajo con el Rorschach, y dada la multiplicidad de enfoques, un psicólogo americano, John Exner Jr., se dedica a investigar y a trabajar lo que ustedes conocen como el sistema comprensivo de Rorschach. Este trabajo muy bueno, muy científico que hace John Exner aparece en el año 74 y durante más de 30 años en realidad, hasta el año 2006 en que John Exner muere, la investigación predominante estuvo con el sistema comprensivo. Exner hace un grupo, como todo científico, hace un grupo de investigación, y este grupo de investigación, que justamente está dedicado a desarrollar las propiedades psicométricas de la prueba, a regresar a las bases empíricas en las que fue formulada por Hermann Rorschach. Este grupo, después de la muerte de John Exner, sigue trabajando y va a ser en el año 2011, es decir, hace 10 años, que este equipo, conformado por Johnny Mijura, por el profesor Greg Meyer, el profesor Donald Biglioni, Erhard y Ebert, estos tres son discípulos de John Exner, miembros de su consejo de investigación, y son ellos con la investigación que ya venían trabajando con el mismo Exner, que van a dar nacimiento a esta nueva técnica que se llama la técnica de evaluación basada en la ejecución, es decir, no como prueba proyectiva, sino como una prueba en la que se recogen los datos de cómo la gente reacciona a los estímulos, y eso se sistematiza y se le dan propiedades psicométricas. Han trabajado muchísimo en este campo, solamente lo voy a pasar rápidamente para presentárselos. El principal del grupo, el que encabeza la investigación y las publicaciones de los libros del RPAS, es Gregory Meyer. Y Gregory Meyer es un estudioso en el campo de personalidad y de evaluación neuropsicológica, y también es una persona que busca hacer diagnóstico con diferentes instrumentos, plantea
la importancia de la integración de las pruebas, y no solo las pruebas en las que las personas dan informes de sí mismas, esos tipo autoinforme, o que hacen en base a lo que la gente puede verse de sí mismo, sino también aquellas en las que un especialista recoge lo que hace la persona y va recopilando su desempeño, lo que se llaman pruebas de performance. Al lado de él, y como segundo gran conductor de las investigaciones, está Donald Biglioni. Biglioni fue y hasta la fecha sigue siendo, bueno, ya no está de segundo de Exner, pero fue prácticamente su investigador asociado, ¿no? Él trabajaba muy cercanamente con Biglioni. Biglioni, junto con Meyer, desarrolla también la técnica, y él, además de la evaluación psicológica y la orientación al diagnóstico de personalidad, se dedica también a la psiquiatría y a la evaluación forense, ¿ya? Y después está Johnny Mijura, que junto con Meyer, ambos son esposos, están trabajando y siguen desarrollando, son estos los desarrolladores principales. Hay alrededor de ellos una serie de otros investigadores más que forman parte de un equipo grande que está en diversas partes del mundo, tanto en Europa como en América, poco en Asia. Esta señora trabaja en lo que es psicoterapia, trabaja en evaluación de personalidad y evaluación psicopatológica, ¿no? Y es una de las desarrolladoras del sistema. Y después tenemos a Robert Erard. Robert Erard, también un investigador del grupo de Rorschach, y este señor, dedicado a la investigación, ya falleció, ha sido un psicólogo muy destacado, y Herbert, que trabaja también con el psicodiagnóstico, tanto en psicopatología como en psicología forense. Paso rápido porque si no nos podemos explayar mucho, quisiera hacerles una presentación lo más completa posible de cómo es la técnica. La técnica, todas las técnicas tienen sentido cuando resuelven alguna necesidad clínica, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer un caso clínico, vamos a presentar un caso clínico para ver la problemática de un adolescente y cómo con la prueba podemos dar respuestas a estas interrogantes que nos plantea el trabajo con el Rorschach en el campo clínico, que es el campo del diagnóstico y de la planificación terapéutica. Recuerden siempre que cuando hacemos el diagnóstico, nosotros estamos también previendo formular un pronóstico en base a los datos, ¿no? Ahora, lógico, vamos a ver el caso clínico, vamos a dedicarnos a Rorschach, pero no vamos a tener otras pruebas, sino algunas relaciones con aspectos clínicos. Lo que les pido que recuerden es que siempre que se hace un diagnóstico se integran todas las técnicas, no solo las pruebas, todas las técnicas. Listo, pasamos entonces al caso. Vamos a separarlo en tres partes: el motivo de consulta, la biografía personal, como la problemática vital, y los antecedentes familiares. Tenemos como motivo de consulta que es la madre la que pide ayuda, ¿no? Dice que ha caído en una depresión leve o moderada, según el psiquiatra, va a consulta con la expositora después de haber tenido su consulta con el psiquiatra, y la madre dice que el diagnóstico del psiquiatra es de depresión leve, ¿no? O moderada. Se autolesiona, dice que su hija cree que es transexual, y según la adolescente, que vamos a llamar Paquita, los transexuales sufren de depresión. Paquita, en su entrevista, informa de una larga historia de problemas a lo largo de su vida, las puede identificar con el término desde muy chiquita. Dice que ha recibido atención especializada desde muy chiquita. Entonces ha ido pasando por una serie de psicólogas y terapeutas, y ella
al momento de la primera consulta, discute temas clínicos como si tuvo TOC en tal situación, o si esto será TOC, o de repente la consecuencia de una medicación que tomó, que si tuvo TOC, que si tuvo Tourette, que si tuvo disforia de género, pero lo de ella no es disforia de género porque ese diagnóstico así, ya está. O sea, da prácticamente una cátedra al respecto porque anda investigando mucho sobre los temas de psicopatología. Habla también sobre bisexualidad y transexualidad y se preocupa actualmente por el deseo de ser un chico, ¿no? Y algunas otras preocupaciones sobre qué pasaría si se transformara su cuerpo, pero esa es una decisión que tiene que tomar, pero todavía es lo que decirle a la madre, y hace una serie de cavilaciones respecto a la transformación de su cuerpo, relacionando también esto con un malestar porque no encuentra o no encontraría de todas maneras una felicidad total y va por ahí, ¿no? Ella llama esto como problemas existenciales, ¿no? Entonces hay preocupación y frustración con matiz depresivo. La biografía personal y la problemática vital, podemos decir a grandes rasgos que pertenece a una familia reconstituida con 4 hermanos. El último miembro de la familia es hijo de la segunda unión de los padres. Desde los 3 años presenta problemas de tristeza, ansiedad. A los 3 años se produce la separación de sus padres biológicos y a los 8 años el padre biológico se traslada a otra ciudad, con lo que los encuentros entre ellos se hacen menos frecuentes, ¿no? Menos frecuentes, son esporádicos. Los padres, el papá con ella se reúne, la madre le da todas las facilidades, no hay ninguna forma de limitación o restricción que la madre ponga a los encuentros, pero el papá tiene dificultades para hacerse cargo, no solo como cuidador presencial, sino también como un cuidador económico, ¿no? Y cuando va a ver a la niña desde que es niña, ¿no?, hasta la actualidad, que ya tiene 6 años, siempre tiene encuentros que a veces son difíciles y provocan una respuesta de ansiedad muy grande y de tristeza en la paciente. Hace 2 años, dice la paciente, que empieza con pensamientos relacionados con la bisexualidad y en los últimos meses con la transexualidad. Señala, dice, hace unos meses tuve un episodio depresivo por un medicamento que me envió el dermatólogo con efectos secundarios de depresión y suicidio. Niega intención suicida, lo ha pensado, pero no ha hecho nada. Se autolesiona, sí, pero no ha pensado en quitarse la vida. Desde hace más de 1 año comenzó a querer ser un chico, vestía la ropa del hermano que es casi de la edad de ella, el hijo del esposo de la madre. Recuerden que es una familia reconstituida, se visualiza como chico, ¿no? Y le agradaba engañar a la gente haciéndoles creer que era chico, ¿no? Estos son los datos de la biografía y la problemática vital. Y, parece que ya se repitió, sorry. En los antecedentes familiares, lo que tenemos son, dentro del registro de la historia clínica, los problemas nerviosos, la bisabuela y la tía abuela maternas, o sea, por la línea materna, se consideran que son nerviosos. Según dicen, según informa la madre, la bisabuela tenía síndrome de la Tourette y además presentaba una serie de problemas de comportamiento entre la manía, problemas de carácter, y pareciera que la mamá tenía un problema más bien de naturaleza, o sea, la bisabuela, la mamá de la madre, la bisabuela tenía un problema vinculado con la manía. Y la tía abuela, es decir, la hermana de la madre de la mamá de esta niña, de esta adolescente, también presenta problemas nerviosos. Ella no sabe muy bien de qué se trata, que parece que es un trastorno de bipolaridad. Y en relación a la familia, a la rama paterna,
la madre, que es la informante principal, dice que el papá de Paquita es un hombre nervioso, tuvo muchos problemas en la adolescencia, grandes trastornos de ansiedad, depresión, con ideación suicida. Al parecer no hizo un intento suicida, pero sí era una persona con muchísimas dificultades, por lo cual el padre dice que lo que pasa con su hija adolescente no es nada que se le va a pasar, que él también tuvo una adolescencia muy difícil y punto. Y el bisabuelo paterno, ¿no? El abuelo de este señor, padecía de depresión y también tuvo un intento de suicidio. Y de la rama materna, además, hay un antecedente de alcoholismo. ¿Ya? Vamos a pasar ahora al RPAS. Bueno, el RPAS, el Rorschach, basado en la performance, en la ejecución, es una técnica que modifica tanto la administración, ¿no? La fase de administración del Rorschach, como la fase de lo que llamaba encuesta. Este grupo desarrollador del RPAS dice que le da una nueva nomenclatura como clarificación, no le llama fase de encuesta, sino que es para aclarar algunos aspectos. Plantea cambios en las variables de la Rorschach y va a establecer un nuevo formato para las respuestas. Paso a ver los nuevos protocolos. ¿Ya? Por ejemplo, la tarea de investigar o de preguntar acá en los nuevos protocolos, no sé si se puede ver acá, voy a tratar de ampliar. A ver acá. Ya. Lo primero es anotar cuál es el ángulo de la lámina, dónde lo ve, y acá abajo tienen ustedes los signos y los códigos que se utilizan. Después, cómo se utiliza el espacio blanco, ¿no? Acá la inversión figura fondo, y acá la integración del espacio blanco. Y después, ¿qué ve? O sea, el qué ve es la temática de contenidos, y fíjense cómo acá los contenidos propuestos por el sistema comprensivo van a reducirse, ¿no? Muchos van a pasar a esta nueva categoría NC, que no tiene clasificación, porque en base a la investigación encontraron que no era necesario tener tantos códigos. Después se hace un estudio sobre si los objetos están relacionados con significados, si hay un trabajo de síntesis, que eso tiene que ver con lo cognitivo. SI es el código para la síntesis, o si por el contrario, lo que hace el sujeto es dar unas respuestas con objetos que son vagos, y eso tiene también otra calificación. Cada una de estas columnas está hablando de lo que se tiene que evaluar para cada respuesta. Después, si hay dos objetos idénticos, ¿no? Después, la pregunta es sobre qué también encaja la mancha, lo que antes llamaban la calidad formal, la calidad de la forma, o sea, cuánto se ajusta, y acá hay 4 tipos, no desaparece el positivo, está lo ordinario, lo inusual, lo negativo y lo que no tiene forma, ¿no? Y en la columna de populares, para ver la convencionalidad del pensamiento, después tiene qué hace, la pregunta es qué hace que se vea así, son los determinantes, y acá también en determinantes, miren, hay un manejo basado en investigación que reduce el número de códigos para investigar, ¿no? O para calificar qué es lo que hace que el sujeto dé la respuesta que da, qué aspecto de la mancha. Y por último, las últimas 3 columnas tienen que ver con si hay problemas en el pensamiento, entonces van todos los códigos cognitivos, y acá se mantiene la DB1, la DB2, la DR1, la DR2, INCOM, FAB, y la lógica autista pasa a ser respuesta peculiar, que es PEC, y regresa el código de contaminación CON. Luego tenemos qué temas están presentes. Entonces acá
se buscan los elementos temáticos especiales. Y está abstracción, respuestas personalizadas, respuestas de cooperación, respuestas de movimiento humano, le llama autonomía saludable, ¿no? Son relaciones entre humanos, pero que son saludables. El movimiento agresivo, el contenido agresivo, la respuesta mórbida, los movimientos humanos de autonomía patológica, o sea, aquellos vínculos que indican o sumisión o agresión, alguna forma de desviación de la relación. Después está la calidad de buenas respuestas humanas, malas respuestas humanas, y una nueva categoría que habla de componentes o temas orales de dependencia en el lenguaje, ¿ya? La última columna es para las medidas que gestionan, qué se hace para gestionar las respuestas. La particularidad de la administración es que se le dice al sujeto que dé 2 respuestas, quizás 3, ¿no? Entonces, si la persona no da más que una respuesta, entonces se le hace un recordar, se le alienta, y eso se llama prompt. En inglés es optimizar la respuesta a través del aliento, es una pere. Y a veces hay gente que quiere hablar mucho más y se pasa de las 3 respuestas. En la cuarta, ustedes le retiran la lámina y entonces se llama pull, le retiran, ¿no? Le retiran la lámina. ¿Y esto para qué? Para que se mantengan los protocolos en una longitud de respuestas que no sea ni muy corta ni excesivamente larga. Esas son las diferencias principales, las novedades. Y acá tienen el protocolo, ¿no? Cómo va, cómo se califica, ¿no? El nombre o número de identificación, porque van también, el trabajo de ellos incluye la codificación en computadoras, vamos a ver después los resultados, y van haciendo todas las calificaciones, tal como se ha visto en las columnas. Esta es la nueva hoja para hacer la secuencia de valoraciones, respuesta a respuesta. Cada lámina debe ser valorada en todas estas categorías, ¿ya? Luego, que ya tienen eso, van a entrar los resultados, o lo van a hacer a mano, o lo van a entrar al programa computarizado. Vamos a ver cómo se interpretan los resultados y cómo se hace el análisis clínico, ¿no? Entonces acá estamos haciendo la interpretación de los resultados y análisis clínico. Vamos a empezar acá. Tenemos que el RPAS convierte los puntajes que son brutos, o sea, lo que saca son 3, por ejemplo, 3 respuestas de M-, eso lo pasa a un puntaje estandarizado, es decir, pasa a un puntaje escalar que tiene una media de 100 y una desviación estándar de 15. Y a partir de eso le van a atribuir, ¿no?, distintos colores para poder hacer una buena lectura del perfil. Ahorita van a ver cómo se da el perfil. Y lo verde va en los puntajes que son 90 a 110. Verde quiere decir que está en el promedio. Recuerden que la media es 100 y 15-15 la desviación estándar. El promedio exacto es 90 a 100. En amarillo se colocan los que tienen una desviación estándar, ¿no? Entonces se interpretan los puntajes que van por debajo de 90, de 80 a 89, y por encima de 110, 111 a 120. Y lo rojo ya está indicando que hay más de una desviación estándar, ¿no? Y estos puntos rojos ya tienen un valor interpretativo, especialmente en el perfil principal que se los voy a enseñar. Y en negro están las puntuaciones que son más de 2 desviaciones estándar. O sea, quiere decir que ya aquí hay francamente un compromiso que debe ser mirado de manera clínica para poder entender la patología que trae una persona a quien se le aplica el Rorschach.
El protocolo para el análisis se divide en 4 partes. Una primera parte es la de la secuencia de valoraciones. Vamos a ver la primera parte. ¿O no? Acá está la primera parte. Esta es la secuencia de las valoraciones. Estamos acá en el caso de Paquita, ¿no? Entonces se han puesto todo y esto está computarizado, ¿ya? Vamos a regresar. Esa es la primera parte. La segunda parte es un protocolo de sumas y cálculos. Aquí incluye todas las variables individuales y las variables calculadas. Una variable calculada es, por ejemplo, el contenido crítico en términos de porcentaje. Entonces, vamos a buscar la segunda parte. Acá está, ¿no? Acá tienen ustedes, fíjense, acá tienen el protocolo, todas las sumas y los cálculos, ¿no? Para lo que es la respuesta, se hacen observaciones de las respuestas, localizadores, espacio blanco, contenidos, la cualidad de los objetos, la calidad formal de respuestas populares, los determinantes, los códigos cognitivos, los códigos temáticos y otros cálculos. Esta es la segunda parte, son las principales variables. Ahora vamos a ver qué dice de la tercera parte. Es el sumario de puntajes y perfiles, ¿ya? Es como antes tenían el sumario estructural, esto es como el gran sumario que tiene 2 páginas, ¿no? Es la fuente principal de la interpretación. Entonces, vamos a irnos a la fuente principal. Hay 2 páginas en la fuente principal. La primera es con variables primarias, las que tienen más investigación, las más sólidas, las de mayor soporte empírico, y las variables de la página 2 que se interpretan cuando los valores están por debajo de 85 o por encima de 115 y que siempre se refieren a variables que tienen menos soporte empírico. Pero no quiere decir que no son válidas, son válidas. ¿Ya? Vamos a buscarlas. Acá tienen, aquí está, esta es la página 1. No sé si se puede ampliar un poquito. Fíjese acá, para cada variable está separado por partes, ¿no? Por ejemplo, la primera parte se refiere a la administración, los comportamientos y observaciones de conducta que se hace durante la prueba, ¿no? Y estas, por supuesto, no tienen ninguna, dice acá que está el puntaje bruto, ¿no? Está el puntaje percentil, y está el puntaje escalar o estandarizado, ¿no? Acá está, la señorita está en el término medio. La segunda parte de esta página 1, que es la sección principal del protocolo, está compuesto por un conjunto de variables y proporciones, ¿no? Que se relacionan con el compromiso y el procesamiento cognitivo. Esto tiene que ver con cómo la persona se relaciona con la prueba, ¿no? Qué tan motivada está, qué tipo de funcionamiento tiene. Y acá, por ejemplo, vemos el nivel de complejidad. Cuando vemos el nivel de complejidad, acá no lo han separado, lo han puesto en muy clarito, el puntaje 119, y tenemos otro conjunto de respuestas, todos tienen el puntaje bruto, ¿no? El que sale directamente del cálculo, el puntaje percentil, este puntaje bruto se relaciona con una determinada posición en los percentiles, y pasa a la puntuación escalar, ¿no? Fíjense acá, esto va a dar lugar a una ubicación en este perfil, ¿no? El perfil representa, ¿no?, los puntos donde se va a colocar cada sujeto con una media de 100. Acá está el término medio. Aquí están los circulitos verdes, que está dentro de lo normal, los circulitos amarillos,
al lado, por encima de la media, más allá de una desviación estándar, en la primera desviación, ¿no? Y también están acá circulitos amarillos, que son de las puntuaciones por debajo de la media, ¿no? Y acá vamos a tener las puntuaciones en rojo. Fíjense acá, en el protocolo de Paquita, la MC y la M son puntuaciones altas. Y esto está dentro de la forma en que ella se involucra, ¿no? Usando sus habilidades para pensar, su capacidad de respuesta emocional, su motivación. Y miren acá, MC es una relación que ve las respuestas de movimiento humano con las respuestas de color. Y esas tienen que ver con el grado en que la gente se involucra, sea ideacionalmente o sea afectivamente o haciendo un buen balance. De acuerdo con esta puntuación en rojo, el nivel es muy elevado, ¿no? Lo que quiere decir que tenemos que prestar atención de cómo ha respondido a las respuestas M y cómo ha respondido a las respuestas de color. Vamos a encontrar que en las respuestas de M, ¿no? Si bien son muchas y podrían indicarnos un ajuste, una gran capacidad de involucramiento, de ideación, de fantasía, cuando las miramos clínicamente, porque esto es un dato cuantitativo, pero tenemos que mirarlo a nivel cualitativo. Entonces, cuando lo miramos cualitativamente de manera clínica, vamos a encontrar que las M's, 4 de las 6 que da, son M's con calificación de calidad formal negativa. Por lo tanto, esto está relacionado con perturbaciones en los procesos que tienen que ver con la imaginación, con la deliberación, y esto es a nivel cognitivo, ¿no? Si bajamos a la tercera parte de este sumario principal, la tercera parte tiene que ver con lo que llaman problemas en la percepción y el pensamiento, ¿no? Entonces acá vamos a tener puntuaciones en Paquita que están en negro, ¿no? En negro. Pero si nosotros nos fijamos en lo que está en gris acá, que es EII3, este es el índice de desmejoramiento del ego. Es una medida mucho más completa de las funciones del ego. Y acá dice TP Composite es un análisis de lo que se compone los pensamientos y las percepciones. Y acá las puntuaciones estandarizadas están por encima de 144, los han puesto en gris, ¿no? De lo que vamos a trabajar para sostener la hipótesis es los problemas cognitivos que se encuentran acá. Y acá esto habla de la severidad de los códigos cognitivos que son patológicos, ¿no? Lo curioso es que todo está alterado acá. Miren, los otros puntitos grises, ¿no? Son de FQ por ciento menos, o sea, quiere decir que tiene valores muy altos en respuestas mal vistas, y W menos por ciento, que también tiene valores muy altos de formas mal vistas cuando da respuestas globales o cuando da respuestas de detalle. Y esas son las que son sensibles a la prueba de realidad. O sea, normalmente nosotros nos manejamos haciendo evaluaciones generales y evaluaciones de detalle. Cuando esa capacidad está interferida perceptualmente, porque es
lo que se está midiendo acá es la calidad formal, cómo lo estamos viendo, si lo estamos viendo bien o lo estamos viendo mal. Cuando eso está alterado, nuestra comunicación, nuestra respuesta al entorno, nuestra interacción con el entorno está alterado, por eso que nosotros no miramos bien, por eso que estamos distorsionando, y eso ya está indicándonos elementos que guardan relación con los trastornos psicóticos. ¿Ya? Pero curioso acá, porque esta es una muchacha muy inteligente, y miren que tiene una P. P son las respuestas populares que tienen que ver con el pensamiento convencional, está dentro del promedio. Quiere decir que si ustedes la ven y no hablan mucho con ella, piensa que está normal nomás. Si ella se esfuerza, porque además tiene muy buenas semes y sabe qué cosa puede decir y qué no puede decir, ¿no? Si ella se esfuerza en estar atenta, les va a decir lo que ustedes quieran escuchar y se va a conducir como ustedes quieran escucharla o como ustedes quieran verla, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque está perturbado el pensamiento y la percepción, las dos cosas. Una cuarta área que evalúa el sistema de RPAS, en la sección principal, en la página 1 del sumario, es el relacionado con estrés y con distrés, o sea, malestar, ¿no? El malestar, por ejemplo, que proviene de las respuestas al sombreado, YTV, y al color acromático, ¿no? No alcanza una puntuación estandarizada importante, ¿no? Entonces está acá con un valor bajo y llama la atención porque una chica que está diciendo todo lo que ustedes han escuchado que dice en la entrevista, raro que no presente estos problemas, ¿no? Sin embargo, la M chiquita, la respuesta de movimiento inanimado, sí está en rojo, ¿no? Esto quiere decir que aunque se esfuerce, ella está dando indicios de una tensión interna por justamente problemáticas que de manera inconsciente, no pensada, siempre van generando tensión interna, ansiedad, no sé, se me va la palabra, pero es como turmoil, como torbellino interno, ¿ya? El MOR no llega, la respuesta MOR no llega a ser una respuesta importante, y ese COM que está acá abajito es el compuesto de la constelación suicida, ¿ya? O sea, todo lo que tiene que ver con respuestas relacionadas con el suicidio tampoco llega a tener una aplicación que sea significativo para ella. Y finalmente tenemos la respuesta del yo, la evaluación del yo y las otras representaciones que tienen que ver con la respuesta de movimiento humano, las buenas y malas respuestas, las respuestas cooperativas. Y acá también lo importante, tenemos un círculo negro. Círculo negro es más de 2 desviaciones estándar, y acá tenemos el signo es M negativo, quiere decir respuesta de movimiento humano mal vistas, ¿no? Esos son distorsiones clarísimas en la autopercepción. Recuerden todo lo que trae ella en temas de la identidad, y en la percepción de los otros, ¿no? Vamos a ver entonces la parte 2. Acá, bueno, ya esto ya les he explicado, ya no se los voy a volver a explicar. Esto ya está explicado. También. Y vamos a ver la parte 2. La parte 2 del sumario principal, dice Meyer, el director de todo este grupo de desarrolladores de la técnica, que son variables, está compuesto por variables menos importantes en la interpretación que las que se relacionan con la página 1 del sumario, porque tienen menos soporte empírico, y que aquí hay que valorar las puntuaciones que van menores a 85 o mayores de 115. Entonces vamos a ver acá lo importante del factor de la página 2, los sumarios de los puntajes y perfiles. Miren acá. Tenemos menores de 85 o mayores de 115.
No hay. No hay. En la percepción tampoco, no vamos a encontrar. En estrés tampoco, nada de las variables secundarias con menos investigación que nos puedan dar más información. Bien, esa es la tercera parte. La cuarta parte, acá, es la que se refiere a este compuesto que se llama el índice de desmejoramiento de las funciones yoicas o el índice de desmejoramiento yoico. Entonces tiene varios elementos y acá nosotros vamos a fijarnos primero que la puntuación global nos dice que hay en el ego, en el funcionamiento del ego, hay deslices que están relacionadas con desviaciones perturbadoras, que implican grados de perturbación de las funciones yoicas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, miremos acá, la FQ menos, ¿no? Eso tiene que ver con prueba de realidad, tiene 144 de puntuación estandarizada. Y la M menos también tiene 144. Todo en conjunto da este resultado, 4.2, que 4.2 en el índice del mejoramiento del ego es equivalente a una puntuación roja, ¿ya? Esto quiere decir que aquí hay problemas importantes. Otros elementos, ¿no?, que tienen que ver con esta imperfección del funcionamiento del yo están en las variables que ya hemos visto en el anterior, ¿no? La presencia de respuestas confabuladas, ¿no? Acá está 126, este punto negro, ¿no? Está en la suma la suma pesada de los componentes cognitivos o los contenidos cognitivos críticos, que está también con negro, ¿no? Entonces, y la M, todo esto está indicando que el yo funciona de manera inapropiada y no es adecuado para la prueba de realidad y para la autopercepción y la interacción humana, ¿ya? Junto con el índice del ego, de la disfunción del ego, están otros cálculos de otros compuestos. Por ejemplo, la B composite, el compuesto de las respuestas de vista, ¿no?, incluye todo lo que tiene que ver con el malestar, ¿no? Y esto también, ¿no?, va a tener 4.3, pero no llega a ser significativo, no llega a tener una puntuación elevada como para que sea importante desde el punto de vista del diagnóstico. Y eso es raro, porque se supone que si es una chica con gran malestar, se autolesiona. Y el último componente es el de la constelación suicida, y entonces acá tenemos estos 3.8 que tampoco llega a ser lo importante de esta hoja de cálculo, ¿no?, es cómo el índice de disfunción del yo resulta dañado. Acá tenemos la quinta parte, que es un apéndice. El apéndice tiene todas las variables. Miren, en realidad es un conjunto de variables reducidas, porque acá hay variables más cálculos, ¿no? Y cada una de las variables tienen el puntaje bruto, el nivel percentil y la puntuación estandarizada. Entonces, eso es interesante. Ahora decimos, ¿para qué hacemos todo esto? Primero, que la técnica es mucho más sencilla, más amigable, y además este traslado al nivel escalar hace más fácil la lectura de las desviaciones para identificar psicopatología. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos al caso. Vamos a ver el diagnóstico y las conclusiones. Me dan 5 minutos. Primero,
¿Qué teníamos? Autolesiones y depresión. El psiquiatra dice que hay depresión leve y la mamá dice que, bueno, que está muy decaída. Ella misma, la paciente se define como que está deprimida desde el año pasado. Ya, en realidad no hay tal. Lo que encontramos es malestar en la sección de estrés y distrés con la presencia de M chiquitas. Y ese malestar tiene que ver con el disfuncionamiento del yo, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar acá, esto es lo importante, ¿no? Depresión, ideación suicida no hay. Acá no se aplica y tampoco vemos que las respuestas que son los determinantes potencialmente problemáticos, que son todas las que tienen que ver con sombreado y colores acromáticos, tampoco tienen importancia. Importancia en este caso, de acuerdo a lo como se ha puntuado, ¿no? Ni hay respuestas de tipo humor. ¿Qué tenemos? También problemas con la identidad personal. ¿Quién es? ¿Quién quiere ser? Con la identidad sexual, que si es bisexual, que si es transexual, que si se hace chico, que si se hace una operación, una intervención con hormonas, etcétera, etcétera. Está esto relacionado con los problemas de la percepción y del pensamiento. Están todo el tiempo pensando, todo el tiempo están con esa cantidad de respuestas de tipo fabulado, con las contaminaciones, todo el tiempo está alterado su pensamiento. Y por otro lado, hay representaciones del yo y del otro, ¿no? Que también están alteradas. La presencia de 4Ms negativas así lo señala. Después ella dice, yo estoy confundida, ¿no? No sé, de repente lo que es, se trata, dice, de que ya es una obsesión más esto de ser un chico, ¿no? Entonces, estas confusiones tienen que ver con los problemas en el procesamiento cognitivo, tal como lo hemos visto, con la prueba de realidad, ¿no? Las dificultades en la prueba de realidad y con las alteraciones del pensamiento y de la percepción, así como el desmejoramiento de las funciones del ego. En conclusión, por los datos del Rorschach, por los antecedentes, padres, abuelos, bisabuelos, con una línea de trastornos relacionados con problemas severos, tipo psicótico, podemos estar en el diagnóstico más certero de un trastorno psicótico más que de una perturbación de naturaleza afectiva o de simplemente una cuestión evolutiva porque es una niñita que está buscando ser grande o porque está probando. Una de las psicólogas le había dicho que ella no sabía lo que decía, ¿no? Que simplemente se le había ocurrido que era bisexual, pero que no tenía eso, nada que ver, que todas las adolescentes pasaban por querer ser lesbianas o besar a la amiga, cosas así. En ella están todos estos comportamientos relacionados con un alto nivel de distorsión de su propia identidad, no tiene claro ni quién es ni cómo es, ella nos explica, por ejemplo, por qué queriendo tanto al padre no puede estar con él, llora, ¿no? Y quiere verlo y no quiere verlo, entonces hay una serie de elementos que están indicando que es en la psicosis donde encontramos el diagnóstico y que a partir de eso es que tenemos que planificar el trabajo terapéutico. Bueno, hasta aquí para presentarles la técnica y cómo se aplica y si ustedes tienen a bien formular algunas preguntas, tenemos 5 minutos para preguntas. Julio César. Profesora, ¿Sí? si gusta puedo leer las preguntas. Al público que esté interesado en hacer algunas preguntas podría ponerlo por el chat del Collaborate y yo se los leo a la profesora. Está bien. Bueno, comentarios, ¿no? Si no tienen preguntas. Profesora, yo tengo un comentario. Sí. Justamente quería saber cómo va o cómo usted podría determinar actualmente el estado organizacional de todas las personas, sobre todo su aspecto psicológico, ¿no? Por el tema del COVID y además de la situación política, supongo que usted tiene
propios pacientes, ¿no? Sí, claro. Bueno, los pacientes llegan por temas propios de una mala adaptación. Generalmente yo atiendo personas que tienen algún tipo de dificultad, ¿no? Eh, puntual. Sin embargo, la pandemia, los problemas de la pandemia, las muertes, las inseguridades, el problema de la vacuna, todo eso, el tener que convivir más tiempo con personas que, por ejemplo, las esposas que a veces los despedían a los señores 8 horas o 10 horas no los veían, tenían un ritmo de acomodación, o se despedían, los padres se despedían de los niños y tenían otra forma de acomodación. Eso cambió y la gente tuvo que adaptarse. Entonces, eso ha generado mucha ansiedad, mucho estrés parental, signos de burnout en padres, por ejemplo, más crisis en las relaciones de pareja, pero yo diría que en la gente que yo atiendo, ha sido una gran oportunidad de desarrollar aspectos importantes de su vida interna, ¿no? Entonces, yo creo que el balance en personas que han tenido ya un proceso terapéutico, el balance ha sido positivo. En personas que nunca habían tenido un proceso terapéutico y que se enfrentaron a la pandemia y que esperaron hasta el final, cuando ya sentían que no podían más, ahí los estragos han sido mayores, se han activado muchos procesos patológicos, ese nivel de desorganización social en la que estamos, ¿no? Bien, creo que hay otras preguntas sobre... Sí, profesora, muchas gracias. Ya. Tenemos una Dice, pregunta ¿cuál es Sí, disculpe, perdón. si me gusta le Sí. puedo leer. Bueno, claro, me encantada. Listo, Leonardo Percy Huertas pregunta, ¿cuál es la explicación de la conversión de la escala de desviaciones típicas a la otra escala donde aparecen los colores en el RPAS? En el RPAS, sí. ¿Cuál es la explicación de la conversión? Ya, no sé exactamente, Leonardo, qué estás queriendo, pero te explico un poco cómo es, ¿ya? Las puntuaciones, todo esto es un manejo estadístico, ¿ya? Cuando tú tienes una serie determinada de respuestas, ¿no? La estudias en una población, ¿cómo se distribuye esto? Eso lo puedes pasar por un procesamiento que lo puede convertir a el, el puntaje percentil. Pero además, tú puedes hacer equivalencias usando como base la investigación y como técnica la estadística para ver cuáles son los puntajes que normalmente tiene la gente. Normalmente la gente tiene, se hace con grupos normativos, ¿no es cierto? Normalmente la gente da una respuesta de M menos. No, normalmente no hay respuestas de M menos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a categorizar las personas? La mayoría de la gente no tiene respuesta. Entonces, la puntuación escalar se hace aplicando a estos resultados la conversión estadística, ¿no? Ahora, ¿cómo eso pasa al perfil? Es lo mismo, o sea, se ubican los puntajes en bruto sobre la escala, y entonces, simplemente se grafica. No sé si contesto con eso su pregunta y su inquietud, pero es simplemente, eh, está parametrado, es como el MMPI, ¿no? O sea, es tal cual, ¿no? Que han pasado las puntuaciones y se han visto que tales puntuaciones van a este lugar. Igualito lo han hecho este grupo de investigadores, ¿no? Ya. Bueno, la otra pregunta. Sí. Sí, le ayudó. Muchas gracias. Prosigamos con la siguiente pregunta de Vivian Mejía. Si existe un desorden psicosexual, ¿habrá un desorden de personalidad claramente? ¿Por qué tanta seguridad que hay respuestas
psicóticas en el paciente? ¿Por qué está estandarizado en la prueba o amerita mayor investigación el DX? El diagnóstico, si existe un desorden psicosexual, bueno, primero no es un desorden psicosexual, o sea, recuerden que esto ya no está considerado como patología, es simplemente que la chica está pensando que si es bi, que si es trans, que si se hace una operación, que si engaña a la gente como chico, o sea, no se puede considerar un desorden porque ya no se considera desórdenes, o sea, son asuntos de género, ¿no? El problema de ella es que ella no sabe qué, quién, cómo, hasta dónde. Les puedo explicar. Si las amigas son más depresivas, ella siente la necesidad de ser tan triste como las amigas, ¿no? Entonces ella tiene que sufrir. Un elemento que le hace sufrir es el que no va a ser feliz como chico. Entonces comienza a pensarse como chico, ¿no? Y ese es el problema está allí, clínicamente, en que su identidad es difusa, ¿no? Que no se sabe hasta dónde es ella, hasta dónde es el otro, hasta dónde quiere ser bisexual, hasta dónde simple y llanamente está confundida. Y después lo dice, estoy confundida, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta seguridad que hay respuestas psicóticas en la paciente? Las respuestas que he leído corresponden a las respuestas que dan los pacientes con trastornos psicóticos. ¿Está estandarizado en la prueba o amerita mayor investigación el diagnóstico? Una de las fortalezas que tiene esta técnica es la técnica de RPAS, es justamente la investigación. O sea, todo está investigado. Las cosas que no han tenido respaldo en investigación, por ejemplo, antes se usaba el índice de déficit de afrontamiento. Eso no tiene respaldo ahorita, entonces no lo utilizan, ¿no? Solamente está utilizado lo que es empíricamente en una y sucesivas, con metaanálisis, con grupos normativos, con todo lo que exige la ciencia, entonces se habla de esto. Dentro de la técnica, por ejemplo, Mijura se ha dedicado a trabajar muchísimo con trastornos psicóticos y otros desarrolladores, ¿no? Que no los he mencionado, porque no puedo poner todos, los principales de los libros son esos 5, pero sí tiene soporte de investigación y metaanálisis, investigación científica, ¿no? Yo le sugiero, Vivian, que ingrese a la revista de la Sociedad de Medición o de Evaluación de la Personalidad, a la Society of Personality Assessment, porque allí van a encontrar todos los trabajos, ¿no? Y a la web también de la RPAS, que es la Rorschach Performance Assessment System. Creo que ya tenemos que cerrar porque el pensamiento está desordenado, desorganizado, alterado, ¿no? Confabulado, la imaginación la saca de la realidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por lo de la gran ponencia. Ya. Sí. Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Gracias a ustedes. Gracias, Ana María, tú siempre tan gentil. Muy amables. Muchas gracias, doctora Marixa, por estar hoy día con nosotros, por ser tan detallista y minuciosa en cada uno de los detalles, y de verdad que esto es como para hablar por horas, ¿no? Realmente, no es solamente así. Sí. Muchas gracias, buenas noches. A usted, muchas gracias a todos y buenas noches. Feliz Semana del Psicólogo. Buenas noches. Buenas noches, Sebastián, muy amable.